atrás, un chef o un buen chef era aquel que era capaz de repetir lo más estrictamente posible las recetas que otros habían hecho con anterioridad. También tiempo atrás, un chef era un ser anónimo que vivía oculto en la cocina de los restaurantes y que inclusive muy pocas veces tenía el derecho a sentarse en la mesa o en las mesas del restaurante para el que trabajaba. Afortunadamente todo esto ha cambiado y hoy la cocina no solo se ha convertido en un tema de alimentación, sino también de creatividad y una gran competencia por la creatividad. Pero también afortunadamente los chefs han dejado de ser anónimos y hoy, como se lo merecen, son figuras públicas y figuras reconocidas. Me da gusto tener hoy aquí conmigo en esta sala a Francisco Ruano. Él es el chef responsable de la cocina del restaurante Alcalde de Guadalajara, un restaurante con poco más de 3 años de existencia, pero que ha logrado consolidar un prestigio, un reconocimiento y una clientela. Y también me da gusto tenerlo porque siendo un chef aún joven, se ha ganado ya el reconocimiento no solo en el ambiente gastronómico local, sino también nacional e internacional. Por eso me da mucho gusto recibir en esta sala a Francisco Ruano. Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Gilberto. Pues sí ha cambiado el tema del chef, digo, de alguna manera el chef, yo decía hace rato, hace un tiempo, pues el buen chef era el que podía repetir una salsa, el que podía repetir un filete miñón, el que podía repetir un espagueti, como le decían, o como otros decían que se tenía que hacer. Y ese era un buen chef. Afortunadamente ahora ha cambiado y bueno, hemos generado la idea de que está bien repetir aquellas viejas recetas, pero también hay que construir cosas nuevas, ¿no? Actualmente los buenos chefs, en nuestro momento, repetimos así las recetas de los que eran entonces nuestros jefes de cocina. Entonces, quizá ha cambiado un poco lo que a la imagen pública es el jefe de la cocina, pero a lo que es al oficio, para los que lo hicimos durante muchos años, antes de tener la oportunidad de crear nuestras recetas, pues el principio es el mismo, ¿no? El nombre nos lo ganamos con sudor y sangre ahí en la línea. Nada más que ahora sí, pues necesitas ser creativo, ya no basta nada más repetir lo que otros hicieron, ¿no? Por muy bien que lo repitas, ya no es suficiente, ¿no? Sí, pues es una etapa de transición, yo creo, en las cocinas globales. Sí. En Europa y otros países tendrá sucediendo hace 20 o poco más de 20 años. Y acá en México pues estamos en lo que es la flor de la nueva cocina mexicana, ¿no? Muchos restaurantes como el mío, que tomamos como punto de partida las tradiciones y la comida de la memoria para crear cosas con las nuevas materias primas que encontramos y las nuevas materias primas que ahora de las cuales echamos mano para volver a poner en la mesa, ¿no? Las de antes, las de siempre y las de ahora, ¿verdad? A ver, como dicen, vamos empezando por el principio. Platícanos cómo acaba Francisco Ruano convertido en chef, ¿cómo empiezas? ¿Cuándo te diste cuenta que era tu vocación? Ahí, no sé si en algún momento pensaste como otros, ibas a ser ingeniero, contador, abogado. ¿Cuándo te diste cuenta tú que querías dedicarte a esto? Para mí fue muy sencillo. El cliché del niño ahí con la abuela y la mamá haciendo la comida aplica. Yo creo que desde que estaba muy, muy joven, siempre fui muy curioso y muy gustoso de mirar lo que estaba haciendo mi mamá, de las idas al mercado. No es casualidad que el restaurante se llame en honor a uno de nuestros mercados aquí de la zona metropolitana. De nuestros tradicionales y bien renombrados mercados, del mercado Alcalde. Entonces, para mí fue muy claro, ¿no? Luego, ¿no? En las crisis adolescentes, que arqueología, psicología y cualquier cantidad de cosas que se me ocurrieron, pero fue muy, muy sencilla la elección. Y a partir de entonces ha sido una mezcla de trabajo, de riesgo. Estamos hablando de qué edad, ¿de qué año más o menos? Mira, yo terminé la preparatoria, hice un diplomado en una escuela de cocina
Pero estás hablando Estoy hablando de años que hace... no había lo que hay ahora. Claro. O sea, no había la oferta de escuelas que hoy tenemos casi en cada esquina o a un lado de cada Oxxo, ¿no? Mira, en ese año la oferta en Guadalajara estaba muy clara. Había un curso por allá por el rumbo de Ciudad Granja. Ah, sí. Había otro... De postres, ¿no? Sí, había otro por Paseos del Sol y había otro por Ciudad Victoria, sí, pero todo eran cursos que te daba gente enterada de cocina en sus casas. No había ningún grado de profesionalización. Incluso con la experiencia me he dado cuenta que ni siquiera había un grado de veracidad en muchas de las cosas. Con el tiempo me di cuenta de que mucho de lo que enseñaron no era cierto. Pero bueno, eso tenía que comprobar. Eso también creo que pasa en todas las carreras, ¿eh? No te das cuenta de que te enseñan falsedades. Sí. Pues era lo que había, o sea, era la oferta. Yo con mis había una escuela, un par de escuelas muy renombradas en Puebla, un par de escuelas también renombradas en el DF. Pero yo creo que mis papás dijeron que para qué nos arriesgamos con los antecedentes que llevaba. Dijeron, no, pues una de aquí a ver si es cierto. Ya, si pega ya es mucho. Sí. ¿Porque fuiste vago? Sí, pues era un poco inquieto, es la palabra. Sí. Muy. Ajá. Entonces, en aquel entonces no había ni siquiera una maquinaria mediática que te dijera que que era meritorio ser chef o que no había para nada Te iba a preguntar eso, porque yo me imagino que el ambiente todavía no era el ambiente de hoy, donde si tú dices quiero ser cocinero, quiero ser chef, pues todo el mundo te lo ve así como, mira qué buena onda, ¿no? Otro más. Porque tampoco estaba toda esta andanada mediática de programas de televisión, donde ahora también en cada canal hay un programa de cocina. No existía todavía eso tampoco, ¿no? No, para nada. Incluso yo tengo memorias de que cada que platicaba un poco cuál era mi aspiración de vida, era un poco entre risa y lastimero, como, ¿estás hablando en serio? Ay, nos salió raro. Mira, amigo, tan bonito que te verías con una licenciatura, ¿no? Sí. Que eso es una invención pues, más reciente, ¿no? Claro. Entonces, ese fue el inicio. Terminé, trabajé un poco, unos meses, un año aquí en la ciudad. Tampoco existía una oferta tan variada de restaurantes en aquel entonces. Los buenos restaurantes, te estoy hablando de principios de los 2000, eran restaurantes de cocina italiana o argentina. Entonces no había mucho donde tirar. Tuve una oportunidad de irme a un crucero y... ¿Aquí estuviste trabajando antes, decías, en Guadalajara? Sí. Yo llegué a trabajar en un restaurante que se llamaba Villa Chianti, aquí por la Colonia Americana. Ah, sí, claro. Sí, cómo no. Cuando te hablo, o sea, era uno de los mejores restaurantes de la ciudad y era cocina italiana, ¿no? Ahora, afortunadamente, en todo el país, cuando hablas del mejor restaurante de la ciudad, alguien enterado inmediatamente piensa en recomendarte un restaurante de cocina mexicana. No es que se haga mala cocina italiana o argentina. No, lo que pasa es que hubo un momento en nuestra historia restaurantera donde si encontrabas un restaurante de comida mexicana, eran normalmente o de pozole o de fritangas, pero estábamos invadidos por comida oriental, por comida italiana y por comida argentina. Así es. Entonces llegó un momento en que la comida mexicana prácticamente no existía. ¿Verdad? Sí, uno tenía que buscarse la vida y la identidad y los medios para aprender en todos los niveles, ¿no? Desde la escuela hasta el camino profesional a seguir. Entonces, de aquí de Villa Chianti te vas a España. Me voy a trabajar a crucero. A trabajar un crucero, bueno, una experiencia muy chistosa porque yo me imaginaba que que los mejores... Te ibas a codear con las mejores cocinas del mundo. Error. Sí, no, pues es una fábrica de comida, pero bueno, una buena experiencia de vida. ¿Quieres trabajar? Pues aquí está, un montón de trabajo. Que además yo creo que lo que aprendes es la dinámica de una cocina y el orden de una cocina, porque son tan monstruosas que lo único que te puede quedar es aprender. No, y la voluntad. Sí, sobrevivir. Era psicológica y físicamente súper comprometedor. O sea, duras ahí
4 o 5 meses trabajando 7 días de la semana, 13 horas, 14 horas. Ya después de ahí puedes trabajar en lo que sea. Básicamente era lo que yo me decía. Dije, bueno, Sí. después de esto, ¿qué? Ya, lo que me pongan está Lo que bien. me pongan. De Luego- los cruceros, ¿qué haces? Luego tuve, mi mi contrato terminó en Puerto Vallarta. Ujú. Me quedé básicamente a buscar trabajo. Sí. Thierry Bluet, que a la larga se convertirá pues, en mi primer mentor como tal. Ya era el restaurante que había que... El Café de los el Artistas Café de los de Puerto Artistas. Vallarta, Era el pues. restaurante en el que había que estar. Que tal vez haya sido el primer restaurante que hizo nombre, no nada más en Puerto Vallarta, en la región, porque era... digo, aquí pensabas en que si ibas a Puerto Vallarta y no conseguías una reservación en el Café de los Artistas, no eras nadie, ¿no? No, en México. Yo Sí. ahora he conocido un par de amigos míos que también son de esta generación de cocineros renombrados en el Sí. país. Y me decían, yo hice lo que hice porque no conseguí trabajar en el Café de las Tortillas, ¿no? Sí, el Entonces primer restaurante de renombre en Puerto Vallarta y en era en el la referente, región. ¿no? Sí. Era cocina bases francesas con Sí. la inclusión de algunos elementos mexicanos. Y afortunadamente consigo un trabajo allí. Estoy 3 años trabajando para Thierry por un intercambio laboral que hicimos con el restaurante Tesca. En la Ciudad de México conozco a Miquel Alonso y a Bruno. que también tuvo su Que leyenda en su Sí, momento, claro, manejado por españoles. y ahora ellos, bueno, a la larga terminarían haciendo lo que ahora es Vico, ¿no? Sí. Uno muy vigente y de las gemas de la Ciudad de México. Te voy a interrumpir, Francisco, porque tengo que hacer un corte. Ahorita que regresemos, me continúas platicando tu llegada a la Ciudad de México y qué hiciste ahí Ok, y luego para dónde le corriste. perfecto. Vamos y regresamos pronto. Estoy ahí con Francisco Ruano, el chef del restaurante Alcalde, uno de los restaurantes más reconocidos por su oferta gastronómica, y él, uno de los chefs jóvenes que han ganado ya un nombre en el ambiente gastronómico local y nacional. Ahorita vamos a platicar buena parte de lo que ha hecho. Y bueno, Francisco, nos contabas entonces que llegaste a la Ciudad de México en un intercambio a hacer unas prácticas donde conociste al hoy también renombrado Miquel Alonso. Miquel Alonso, que me habló mucho de la escuela de cocina Irizar en San Sebastián. Sus palabras en ese momento fueron, yo le pregunté, bueno, ¿y quién es Luis Irizar? Me dice, el Bocuse de España. Le dije, pues quiero ir. O vas o no, o no vas a aprender. Sí. Además ya era una escuela que había formado Sí, sí. Entonces, generaciones muy importantes. pero antes así era el buscarte la vida en el ambiente gastronómico, era esto, o sea, hacer relaciones de uno a uno con alguien que te pudiera hablar, recomendar para dar el siguiente paso, ¿no? O que te abriera la puerta hacia una cosa que era desconocida totalmente, porque no existía absolutamente una manera de estar a un clic de la actualidad gastronómica en el Sí. mundo. Eso es una cosa bastante reciente, ¿no? Entonces te fuiste allá con La Luis Escuela de Irizar. Cocina Irizar, ¿no? Una cocina que forma, ellos te lo dicen, ¿no? Formamos cocineros, no jefes de cocina. Si quieres ser un buen cocinero, es un programa de 18 meses, Hasta la charla en los fogones, nada de dar órdenes. 20 meses, y lo que vas a salir es siendo un buen cocinero. O sea, vas a ser una persona que acata órdenes con ética, con integridad, con disciplina, y no más. O sea, nada de parafernalia ni adornos en ninguna clase de título. Ya, si quieres ser jefe, pues gánatelo en la calle, no aquí, ¿verdad? Exactamente. Hice el programa y me quedé haciendo prácticas en muchos de los mejores restaurantes, en algunos de los mejores restaurantes de España. Dinos los nombres para como tenerlos claros. Estuve en Aquelarre, 3 estrellas Michelin, Mugaritz, que es 2 estrellas Michelin y de los
siempre están en el tope de la lista Sí. esta de los 50 Best. El Celler de Can Roca, que bueno, Es otra tres leyenda. estrellas Michelin. Y estuve trabajando un año también en un restaurante, una estrella Michelin, que se llama Mirador de Ulía, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia por allá. Regreso a Puerto Vallarta como jefe de cocina. Primero entré de segundo de cocina y después de jefe de cocina en un hotel en el sur de Puerto Vallarta, en Garza Blanca, donde estoy otra vez en casi 3 años. Y de ahí sale el puente para ser alcalde, ¿no? En el Inter después terminé, hice una estadía de 4 meses, casi 5 en Noma. Con vistas a abrir alcalde en el 2012 y luego... Ya como preparación. Ya como con una idea preparación. de tener tu propio lugar. Así es. Termina el 2012 y vamos a abrir... termina el 2011 y vamos a abrir primeras fechas del 2012 y tuvimos que parar en seco la apertura del restaurante, un año de tener el espacio en obra negra. No, financieramente tuvimos ahí un cambio de planes. Un bache, por llamarlo así. Y sí ese fue uno de los años de mi vida más duros, ¿no? Estar entre el sí y el no y el no saber. Pero logramos ya llevar a cabo... Que dicho sea de paso, prácticamente todos los restaurantes pasan por esa etapa de bache donde se nos acabó la lana y ahora qué hacemos. ¿Y ahora para dónde? Así es. Un año así estuvimos. Mi socio Luis Mora lo recuerda con especial dedicación. Como ese año que nos marcó nuestras vidas, ¿no? Y el 15 de enero del 2013 levantamos la cortina de alcalde. Esa es la historia breve de Francisco Urbano hasta que llega a estar carrera. ahí atrás Sí. o al frente o al mando de la cocina. ¿Qué ves ahora? Y ahorita, más adelante, quiero que regresemos al alcalde, quiero que platiquemos de alcalde como tal y de esta cocina que están haciendo, que yo digo que nos recuerda muchas cosas a los mexicanos, a los tapatíos, cuando comemos en alcalde nos recuerda muchas cosas. Hace unos días, con un arroz con leche, yo les dije que lo primero que me había venido a la memoria fue mi abuela materna. O sea, cuando probé el arroz con leche, lo primero que pensé fue en la cocina de mi abuela materna. Pero ahorita platicamos de eso, de cómo el alcalde nos ha generado ese tipo de buenos recuerdos. Tú te formaste de alguna manera, hoy se vería de una forma heterodoxa como chef y como jefe de cocina. De allá para acá han aparecido escuelas de cocina por todos lados. ¿Tú cómo ves este modelo de formación? Porque yo creo que a veces corremos el riesgo de que haya escuelas de chef sin chef, donde son académicos, donde son opinadores, donde son críticos, donde son a lo mejor una parte chef y otra parte son extras. Pero al final de cuentas los chefs los hacen los chefs, ¿no? Mira, en mi opinión, el chef licenciado es una invención muy genial de los planes de negocios de las universidades. Es una genialidad que alguien se sacó viendo el potencial y el interés que había en el ramo. Es como si ahora me dijeras que en 5 años va a haber universidad de carpintería. Cuando ya vieron que los contadores y los abogados ya no daban tanto, dijeron, pues nos van a llenar las escuelas, ¿no? Así es. Así es, es que así es. Fue la carrera de la ola, ¿no? Sí. Entonces, pero sin ser carrera. O sea, la verdad es como si en 5 años me dices que hay carrera de carpintería. Bueno, pues hay carrera de artes plásticas. O licenciatura de futbolista. Hay licenciaturas de artes plásticas, hay licenciaturas de diseño industrial, lo que me quieras llamar, pero esto es un oficio, ¿no? Lo ha sido históricamente.
es derivado de, es un derivado del ser un mesonero, Sí. ¿no? Para dedicarte a la cocina no necesitas título ni necesitas ningún certificado, ¿no? Obviamente lo que tengas que hacer con salubridad y con las reglamentaciones es otra cosa, ¿no? Pero eso lo aprendes en para llevar una cocina no, necesitas experiencia Sí. y necesitas que la gente avale tu trabajo nada más, ¿no? Yo creo que no se me malentienda, soy partidario de la educación en la cocina como oficio, ¿no? Como una vertiente técnica, ¿no? De la formación de una persona. Para mí no debería de ser algo que dure más de 2 años, que es en lo que aprendes un poco los principios básicos de cómo usar un cuchillo, la maquinaria de la cocina, terminologías de cocina francesa, que es ahora sí el tronco. El tronco común del que trabajas en todo el mundo en los hoteles por medio de la cocina francesa, sí, ¿no? Pero más allá de eso, pues bueno, olé por el genio que se lo sacó de la manga, ¿no? Sí, que generó, digamos, una virtud financiera para las universidades, para las escuelas, pero que no necesariamente están... Ahora... Porque puede estar generando ahora, así como se han generado generaciones valga la redundancia, generaciones de abogados y de contadores y de médicos frustrados, pues a lo mejor puede estar construyendo generaciones de chefs frustrados, ¿no? Sí, y curiosamente, es como te digo, que no se me malentienda, la cocina más que nunca es una actividad multidisciplinaria, sí, más que nunca. O sea, tienes que estar en contacto con la actualidad de la gráfica, con números, con el tema de la comunicación y con la cocina. O sea, más que nunca necesitas estar preparado para toda la serie de actividades que hoy rodean en nuestro día a día. Más sin embargo, yo no creo que haya una escuela que justifique realmente con las credenciales de los docentes, los programas de trabajo y la calidad de egresados. No creo que exista una institución en todo el país que lo haga, de las que producen licenciados. Sí, sí. Bueno, pues sí, porque si bien es cierto que la carga cultural cada vez es más fuerte, como necesitas estar enterado de lo que está pasando en otros lugares, necesitas tener una visión mucho más artística que antes, porque ahora también es un asunto de expresión plástica el plato, que antes no tenía tanto valor, eso decías, pues se ve antojable y todo, pero ahora es artístico la presentación, pero al final de cuentas, pues hay un lugar donde se aprende y donde se detalla y donde se perfecciona eso, que es en la lumbre, en la cocina, ¿no? Entonces, por mucho que le estudies, por mucho que le avances, o por muchos méritos que obtengas y estrellitas en la frente, pues si no estás en la cocina no te lo va a dar, ¿no? Y al final del día la cocina es un acto de naturalidad, es de sensibilidad, no es un acto de se nace equilibrio académico. Se nace, se puede hacer, digo, como cualquier actividad, ¿no? Hay quien tiene, sí hay ciertamente unos perfiles del carácter que te facilitan hacer el trabajo, ¿no? ¿Tú te has topado, por ejemplo, con muchachos que digas, híjole, por más que le dediquemos tiempo, no trae el feeling, no trae con qué? Sí, y afortunadamente también luego me prueban algunos me han probado que estoy muy equivocado. Claro. No, bueno, pues en esto nunca hay, sí, nunca hay 100% de certeza. Digo, hay pintores, hay escritores, hay gente reconocida que, bueno, que dicen, pues a mí la primera vez que mandé un original de un libro me dijeron pues, que no tenía futuro en esto. Pintores que les decían, oiga, búsquese otra cosa. Que, bueno, ahí nunca podemos tener el tino al 100%. Francisco Urbano, voy a hacer un corte. Ahora que regresemos, me gustaría que platicáramos de cómo está la cocina en México, cómo está la cocina en Guadalajara, cómo está la gastronomía, porque pues hablamos de un despertar, hablamos de reconocer y aprovechar nuestro potencial gastronómico en México, pero sí me gustaría que me lo platicaras desde tu punto de vista, cómo estamos y hacia dónde vamos. ¿Te parece? Perfecto.
reconocido sin duda en el ambiente gastronómico tapatío, en el ambiente gastronómico local. Francisco Ruano es frecuentemente invitado a los festivales gastronómicos más importantes de nuestro país y algunos también fuera del país. Y es el encargado, es el chef responsable, es el jefe de la cocina del restaurante Alcalde de Guadalajara. Y bueno, pues hoy nos acompaña para platicarnos y ayudarnos a entender cómo está este ambiente de la gastronomía. Y ahorita nos platicas sobre Alcalde, qué es Alcalde y qué nos ofrece Alcalde, Francisco. ¿Cómo está realmente, desde tu punto de vista, la gastronomía nacional y cómo está la gastronomía local en la ciudad de Guadalajara? Hay muchas capas a la pregunta, y para cada capa tendríamos que hablar. Digamos, todavía tenemos... Hay dos polos que parece... Todavía tenemos una industria restaurantera con las anclas todavía un poco en el pasado, ¿no? Sí, digo, no es particular de nuestro país, ni mucho menos. Creo yo, así como en una lectura muy global y muy dejando sueltas muchas cosas, que hoy se come mejor que hace 10 años. Sin duda. Se tiene una oferta, se tiene una oferta más fresca, se tiene una oferta que ha retomado el valor de la proximidad. Llámale moda, llámale lo que sea. Si esas modas dejan una estela que se incruste en sus aspectos positivos en la cultura de la sociedad que consume esas modas, pues que bienvenido y que regresen. Sí. Es decir, yo trabajé muchas veces con materia prima congelada, con muchos malos hábitos de conservación, mucha falta de cultura de parte del comensal de qué exigir y por qué exigirlo, ¿no? Fue una etapa no pequeña. Nada pequeña. Yo sigo sorprendido con restaurantes que tienen robalo todo el año. Sí, pues sí. Para darte un ejemplo, pues lo tendrás todo el año, pero ¿de qué mes y de qué año? Lo tienes todo el año, ahora hay que saber de qué año, en qué año fue pescado, ¿De qué año? ¿Cuál fue el año de ese pescado? Por darte un ejemplo, ¿no? Hablando aquí en la ciudad de Guadalajara, yo veo un florecimiento de una proveeduría de calidad. Ahí están saliendo nuevos proveedores todo el tiempo con estándares cada vez más altos, con una competencia de traer mejor materia prima, más fresca. Y también veo un poco... Perdón, deja que te interrumpa. Con también digamos, con un orgullo de los productos locales, que también creo que teníamos como una cierta vergüenza precisamente por lo afrancesado, por lo españolizado, por lo italianizado de nuestros restaurantes, como que a nuestros ingredientes del mercado Alcalde, del mercado de San Juan de Dios, del mercado Santa Tere, los veíamos como feíto, ¿no? Sí, que te los cocine tu mamá o tu tía, pero no ibas a buscar en un restaurante tener esas cosas en tu mesa. Y ahora ustedes sí lo han estado recuperando ese orgullo por ese tipo de productos. Claro, porque eso son materia prima y son costumbres que no tienen nada que pedirle a lo que te puedas encontrar en los mejores mercados de Europa. Tiene la calidad de ese nivel y más. Entonces, esto es lo que he visto que ha ido regresando. Sí. Ahora, este boom pues también tiene sus lados bajos, ¿no? Esta producción en masa de chefs mal preparados, que al final del día van a ser... A mí me gustaría ver en 5 o 6 años cuál va a ser el impacto económico de tener tanta gente con tan pocos puestos laborales disponibles. Vamos a cambiar el himno nacional y en lugar de un soldado en cada hijo te dio, va a ser un chef en cada hijo te dio. Algo así. Sí, pero lo es, ¿y qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿No? No es proporcional la cantidad de posiciones disponibles para la cantidad de personas que están buscando un lugar en los restaurantes. Entonces, en lo global a mí me parece que hay aspectos muy positivos de este boom. Hay el retomar que los mejores restaurantes en México sean de cocina mexicana es un gran paso, ¿no? Los cocineros de la
generación o una o dos generaciones atrás de la mía te lo pueden decir, ¿no? Que para ellos es un orgullo ahora que el mejor restaurante de México considerado en todo el mundo sea Pujol y no un restaurante de comida francesa como lo fue por 30, 40 años, ¿no? Sí. Entonces, eso a la larga irá filtrando y penetrando más en nuestra forma de comer, en nuestra forma de consumir, y no en un restaurante, sino en nuestras casas, ¿no? Ahora, un chef, un buen restaurante necesita también una clientela. Y también si la clientela no evoluciona, pues tampoco sirve de nada el esfuerzo, ¿no? Claro, claro. A mí muchos, no voy a mentir en esto, mucho tiempo me decían, bueno, ¿qué va a hacer a Guadalajara? Si ya nada más se comen ahogadas, pozole. Tortas ahogadas, pozole, carne y fettuccine con camarones. Sí. Pero el cambio cultural de los últimos 10 años en la ciudad, el cambio generacional ha creado una clientela más ávida de experiencias, ¿no? Sí. Integralmente, ¿no? La gente ya no sale a buscar el restaurante palaciego y suntuoso, sino sale a buscar ese lujo en el plato, ¿no? Pero también estamos, como te lo digo, en este cambio y todavía hay mucha gente que no le gusta para nada lo que yo hago, la verdad, pero... Sí, porque vuelves a lo mismo, digo, nos quedamos, yo te decía hace rato, para varias generaciones, pues el buen chef era el que podía reproducir un filete miñón, ¿no? O el que podía repetir unas enchiladas suizas, pues ese era el chef. Y de alguna manera el paladar, incluso la cultura visual estaba enfocada en eso. Ahora que son más coloridos, que son no los bloquesotes, sino hay una composición en el plato, pues eso para mucha gente debe ser complejo, ¿no? Entonces, ahora para mí el siguiente paso, ahora que la posición del jefe de cocina es tan mediática, es ir más allá del discurso estético y de mira qué bien cocino, y entrar a un discurso que tenga más que ver con la forma en la que compramos todos, ¿no? La forma en la que consumimos nuestro campo mexicano y difundirlo. Es decir, tenemos que ir poco a poco tomando una parte de responsabilidad de voceros, de realidades acerca de nuestras costumbres alimentarias que van fuera de lo bonito y de la burbuja que podemos pasar 2 horas platicando. La verdad es que hay una realidad en el campo terrible y bueno. Ahora, ¿tú crees que de alguna manera esas generaciones entre las que está la tuya fueron generaciones, digamos, que no se sintieron chiquitos respecto a los demás? Una generación que dijo, oye, yo no tengo por qué repetir lo que hacen otros, yo puedo hacer mi propio discurso gastronómico. Nosotros podemos dar la pelea al tú por tú también. Yo me considero producto de mis 12 años de trabajo, donde los dediqué a cocinas donde primaba la creatividad. Visto desde esa forma, creo que nunca me lo planteé así como tú lo mencionas, sino para mí fue una respuesta natural hacer lo que hago en Alcalde, porque la gente de la que yo aprendí venía en esta misma ola de hacer una cocina muy personal y más íntima, ¿no? Entonces, esa fue ese es el por qué yo hago lo que hago, ¿no? Fue muy natural para mí. Porque de alguna manera es una generación que no se achica, que no es una generación que bueno, pues ahí estoy haciendo esto, a ver si le gusta, ¿no? Ha sido una generación que se ha dado la pelea, y lo que digo, es una generación que ha logrado posicionar sus restaurantes, pues ya haciendo a un lado a los franceses y a los españoles y a los italianos, y eso tiene su virtud, porque no lo tuvimos antes. Y creo que eso ha sido parte del éxito que han tenido, ¿no? A lo mejor no sé cómo lo veas en el resto de tu generación. Mira, muchos de los... Es que los cocineros de los últimos 10 años, todos venimos de esta idea de cocina creativa, de la ruptura bulliliana, por decirlo de cierta forma, ¿no?
A mí el punto de partida el punto de quiebre fue cuando vi los platos del Bulli en una revista en el Café des Artistes y dije, madre mía, se puede no solamente cocinar bien, sino se puede cocinar radicalmente, con un discurso radicalmente disruptivo. Hicieron un cambio impresionante. Y creo que todos los cocineros de mi generación, llamo los que estamos entre los 28 y 35 años con posibilidades de cocinar nuestra propia comida en nuestros menús, tenemos ese chip metido en la cabeza, ¿no? Sí. No quiero imaginar lo difícil que fue para los que ya son chefs consolidados y gente como Muñoz Zurita y Benito, lo difícil que fue hacerse un lugar en los lugares en los que estuvieron, ¿no? Sí, realmente participar de ese cambio, de esa ruptura. Lo que sigue siendo complicado y complejo es el ambiente para las mujeres. Parece como que sigue siendo un ambiente muy árido para las mujeres, ¿no? Es un dominio, sí, masculino terrible, ¿no? Sí, sí, hay cocinas que sí pueden ser malamente muy atemorizantes. Sí. Hay muchísimos... Muchas presiones, mucha presión, mucho grito. Sí. Sí. Y eso parece como que ha sido todavía muy difícil para que tengamos... Ha cambiado. Los equipos de trabajo se están haciendo cada vez más cordiales, más jóvenes, más diligentes en nuestras formas, ¿no? Sí, que no necesariamente tiene que ser así siempre, ¿verdad? Ya no existe tanto, o en lo menos esta figura del chef dictador, y eso ha ido mejorando. Francisco, tengo que hacer un último corte. Ahora que regresemos, me gustaría que nos centráramos en Restaurante Alcalde y que nos platiques con más detalle qué es Restaurante Alcalde, qué encontramos en Restaurante Alcalde y qué has pretendido hacer con la cocina de Restaurante Alcalde. Perfecto. Estamos con Francisco Ruano, uno de los jóvenes chefs, ya con un nombre, con un lugar bien ganado en el ambiente gastronómico de Guadalajara, y lo he dicho durante el programa, no solo en Guadalajara, fuera de Guadalajara, en el país, frecuentemente invitado a cocinar en los mejores festivales gastronómicos, y eso creo que habla mucho de él, y bueno, habla mucho de la cocina de Restaurante Alcalde, que es donde él es el encargado precisamente de la oferta gastronómica. ¿Cómo, ya nos platicaste, alcalde, el nombre, que me parece además muy importante que le digas, pues, para mí mi referencia de mercado era el mercado Alcalde, y es el reconocimiento a todo lo que tenemos ahí, que además también me da gusto que digas, bueno, si vas a cualquier mercado de Europa, de otros lugares, pues aquí encuentras cosas tan buenas, tan importantes como allá. Pero, bueno, ¿cómo después de tu peregrinar por el mundo, y cuando por fin dices, voy a ser parte de un restaurante donde yo decido qué se cocina, cómo se define? A mí siempre me he preguntado, ¿cómo se define, sobre todo en un restaurante nuevo, un menú, una carta donde dices, pues empiezo con una hoja en blanco, o lo hago pensando en, me acuerdo de aquel restaurante que conocí en tal lado, me voy a traer esa idea, o lo haces diciendo, me acuerdo del lechón de tal lado, me acuerdo del pescado de no sé dónde, me acuerdo de la salsa, y empiezo a generar. ¿Cómo lo hiciste tú? Mira, para empezar, el restaurante, en mi forma de ver, es una suma de lo que... Queríamos hacer un lugar que fuera la suma de lo que a mí me gusta comer. Sí. Sumar a las experiencias que había tenido yo profesionalmente a nivel técnico, pero que también fuera un reflejo de lo que es comer por aquí, ¿no? Esas es como más o menos las tres directrices.
Luego, entre lo que yo quiero hacer y lo que puedo hacer, porque no soy tan listo como parece, o entre lo que yo quiero hacer y se puede conseguir, Sí, porque pues también- aquí vas empezando a jalar los hilos, ¿no? Si te enseñara la carta que fue la carta piloto, como la carta conceptual, a lo que fue la primera carta, a lo que es la carta ahora, pues pareciera que son sitios diferentes con una cierta conexión de Sí. ideas, ¿no? Nuestra metodología de trabajo, bueno, retomando, para la primera carta lo que hicimos es recorrer cuál es la materia prima de la ciudad, qué se puede hacer con esa y cuáles son las preparaciones que hablan de mi historia, Sí. ¿no? Sabíamos que teníamos que tener un pipián porque mi abuela lo hace con pollo en los cumpleaños, en los años nuevos. Sabíamos que queríamos tener... Y todo lo tenemos aquí marcado. Así es. Una carne en su jugo. Sabía que quería tener platos vegetales que parecieran sacados de una canasta del mercado, ¿no? Que agarras puño de esto, puño de esto, puño de esto y lo pones en un plato. Sabíamos que teníamos que tener una jericaya y a partir de 4 o 5 referencias se va construyendo lo demás, ¿no? Luego te das cuenta que a lo mejor tú querías hacer un plato con una materia prima que no es lógico tenerla en tu carta, ¿no? Es un discurso incluso contradictorio si la colocas en un restaurante de territorio. O falso. Falso, precisamente porque la materia prima no habla nada ni de ti ni de la región. Sí. Pero te das cuenta que hay una trucha maravillosa, entonces la trucha comienza a tener sentido, porque tiene sentido para tu entorno, ¿no? Déjame interrumpirte aquí nada más porque cuando tú hablas de una jericaya, de un pipián, obviamente no estás hablando de la jericaya que encontramos en el mercado, en la fonda, en la senaduría, ni el pipián que encontramos en el mercado de Santa Tere o en el de Abastos. Es a partir de esa receta tradicional cómo tú la conviertes en un platillo nuevo, ¿no? Así es el tomar de punto de partida un concepto Sí. que en ti puede funcionar como una memoria, una imagen, un olor, y a partir de eso crear algo sin que este concepto pierda su forma. Que no sea lo mismo, pero que tampoco que se sea transforme a grado que ya no tenga nada que ver. Exactamente. Esa es la forma en la que nosotros ofrecemos nuestra cocina, ¿no? Tomamos el pipián, la base de la receta de mi abuela es la misma que usamos en el restaurante. Solamente que mi abuela no tenía licuadoras con 3 caballos de fuerza y coladores franceses. Sí. Entonces eso hace una diferencia a textura. En texturas. A partir de eso, bueno, a la fecha no he encontrado un buen pollo orgánico que cumpla con necesidades de abasto, entonces tuvimos que movernos, entonces tuve que hacer cerdo, porque encontramos una granja de cerdos en Guanajuato que trae una calidad inmejorable, y así es como las cosas van tomando sentido. A veces parece que son genialidades del cocinero, pero realmente son azares, saber cazar el azar y acomodarlo uno al otro, ¿no? Que al final de cuentas ha sido la historia de la cocina, ¿no? Exactamente. O sea, la historia de la cocina es pues, lo que tengo y esto que tengo, cómo lo convierto en lo mejor posible, ¿no? La cocina viaja y la cocina se transforma. La cocina no es una idea, un recetario que metas que puedas poner en un museo y que tenga necesariamente que ser intocable. Digo, a lo mejor a manera de registro, pero esta es la magia de este tema, ¿no? Que es un ente vivo en sí mismo, ¿no? A través de la transición de todos los que... Ahora, de esta idea y de ese concepto, platícame de algunos platillos en específico de lo que tienes en Alcalde, ¿no? Ok. Mira, el caso muy chistoso de uno de los platos favoritos de los comensales del restaurante es lo que yo le llamo la gordita de requesón, ¿no? Que realmente es una especie de tamal de queso que acompañamos con una salsa Anaheim y unas espinacas al mojo de ajo. ¿Cómo se hizo este plato? Es chistoso porque la gente me pedía tanto antes de abrir el restaurante,
no me pedían, me decían, tienes que tener una pasta. Si vas a hacer un restaurante en Guadalajara, tienes que tener una pasta. Yo decía, bueno, pues ¿cómo voy a hacer una pasta si no es una pasta de fideo o una sopa de municiones en una carta en Guadalajara que tenga sentido? Un fideo seco. Entonces se me ocurrió, a manera de carbohidrato, utilizar las chochoyotas, ¿no? Que son estas bolitas de masa de la cocina del centro del país. Y hacíamos un plato con una masa de chochoyotas que salteábamos como si fueran ñoquis y las servíamos con acompañamientos habituales de una pasta, ¿no? Hacíamos un pesto con epazote y queso cotija, le poníamos unos honguitos y las chochoyotas. Y fue uno de los platos más vendidos los primeros meses, pero a mí no me convencía el hecho de que la simplicidad y a las chochoyotas sabía que algo mejor podíamos hacer con la misma idea. Entonces lo saqué del menú un tiempo. No recuerdo qué día estaba azarosamente pensando en las chochoyotas y hice una asociación de una técnica de cocción de un huevo. Arzac en los años 80 inventó el que le llaman huevo en flor, que ponen una lámina de plástico de cocina con un poco de aceite, cascan un huevo ahí, lo amarran y lo meten a hervir. Y el huevo sale, parece un huevo pochado, pero no es un huevo pochado, es un huevo hervido dentro de un recipiente plástico grado alimentario, ¿no? Entonces sale un huevo apretadito que parece que tiene una florecita. Y esa es una técnica muy, muy popularizada ya de cocción habitual de huevos. Entonces yo pensé, bueno, ¿y si yo cozo una masa de esa misma forma, de forma que pueda ser una masa más líquida y que mantenga más humedad y más esponjosidad al ser hermética? Entonces creamos una masa para este tipo de cocción. Y bueno, es la mezcla de varias cosas, ¿no? Es la mezcla de una técnica foránea aplicada a otra cosa que aquí usamos para un producto muy nuestro que es el chile, el maíz, que lo acompañamos con unas acelgas que hacía mi mamá para un pie, que encima le pongo una salsa de chile Anaheim que yo aprendí a hacer cuando trabajaba con Thierry. Entonces, es lo que te digo, es esta mezcla de lo cotidiano con experiencias mías y con lo que al final del día puedo conseguir en el mercado. Y creo que esa es tal vez la parte más importante de lo que tú has hecho, porque yo digo que para mí el chef ya de veras es el que toma las cosas y las reconvierte en algo mejor o en algo nuevo, pero no en el que se pasa de listo a hacer creatividades fuera de lugar, sin, digamos, ya perdiendo el respeto a la cocina y tratando de venderte como especie de fuegos artificiales que no tienen sentido. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los acompañamientos, con lo que viene el platillo, que creo que es algo que ustedes lo han hecho bastante bien. Digo, creo que tienes un platillo de carne de res que incluye labio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues el labio todo lo conocemos en los tacos, pero ya convertido en un platillo bien cuidado y con un acompañamiento muy interesante, pues hace de algo cotidiano, algo normal, algo extraordinario. Creo que esa es la gran virtud de una buena cocina, ¿no? Y que al final, para darte una idea, ese plato intenta hacer una carne en su jugo, ¿no? Sí, que tenga esa reminiscencia. Los sabores de la carne en su jugo. Intentamos tomar la materia prima por su valor real, no por su valor conceptual. Sí. Es decir, no hay diferencia entre el respeto que le tengas que tener a un foie gras, a un jitomate o unos frijoles. O unas lentejas o a un rábano. Las tres son materias primas maravillosas que deben de ser dignas de pensarse, de usarse de una manera... Tú tienes un rábano en la cocina mexicana local diario, pero también, ¿qué haces con el rábano? Y eso es una diferencia terrible, ¿no? Y bueno, te decía de este arroz con leche, que es una maravilla también, porque pues es una reconstrucción del arroz con leche bonito, porque visualmente es muy bonito, pero además con un toque muy interesante. Teníamos una plática de
lo difícil que es retar a las abuelas de Claro, todo el mundo. claro, Vamos claro. a hacer un plato para retar a todas las abuelas. Que vengan y le toquen Que aquí, vengan así es. y prueban este arroz con leche, a ver si no podemos. Y bueno, creo que algunas sí les hemos ganado. ¿No? Sí. No, la verdad es que sí es muy bueno. Te digo creo que sí hemos ganado algunas de esas. que yo sí recuerdo que cuando lo probé, lo primero que se me vino a la cabeza fue mi abuela materna, que desgraciadamente ya murió, pero que yo decía, es que esto es lo que yo recordaba, hasta la textura, no muy caldudo, no muy seco. Y bueno, creo que es lo maravilloso que han hecho. Desgraciadamente, Francisco, siempre cuando la plática está buena, el tiempo de la televisión es muy, muy tirano, pero te agradezco que nos hayas ayudado a entender primero el proceso de la formación de un chef, lo que ha sido tu proceso personal. Yo digo, pues ya eres una figura en el ambiente local y en el ambiente nacional y bueno, seguramente darás todavía mucho de qué hablar en tu trayectoria como chef y que nos hayas venido a platicar de Alcalde, que es un lugar que yo lo recomiendo mucho porque creo que es un lugar muy serio, un lugar muy consistente y un lugar que si bien tiene creatividad, no se ha colgado de modas que no tienen que ver. Y bueno, es un restaurante que ya tiene más de 3 años y que tiene, esperamos, mucho futuro y mucho que decir para el ambiente gastronómico local. Muchísimas gracias por la invitación, Gilberto, y los espero ahí en el restaurante. Ahí la recomendación para que vayan ahí al restaurante Alcalde. Y bueno, gracias a usted como siempre por su acompañamiento. Nos veremos en la próxima emisión. En esta sala a Francisco Ruano. Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Gilberto. Pues sí ha cambiado el tema del chef, digo, de alguna manera el chef, yo decía hace rato, hace un tiempo, pues el buen chef era el que podía repetir una salsa, el que podía repetir un filete miñón, el que podía repetir un espagueti, como le decían, o como otros decían que se tenía que hacer. Y ese era un buen chef. Afortunadamente ahora ha cambiado y bueno, hemos generado la idea de que pues, está bien repetir aquellas viejas recetas, pero también hay que construir cosas nuevas, ¿no? Actualmente los buenos chefs, en nuestro momento, repetimos así las recetas de los que eran entonces nuestros jefes de cocina. Entonces, quizá ha cambiado un poco lo que a la imagen pública es el jefe de la cocina, pero a lo que es al oficio, para los que lo hicimos durante muchos años, antes de tener la oportunidad de crear nuestras recetas, pues el principio es el mismo, ¿no? El nombre nos lo ganamos con sudor y sangre ahí en la línea. Nada más que ahora sí, pues necesitas ser creativo, ya no basta nada más repetir lo que otros hicieron, ¿no? Por muy bien que lo repitas, ya no es suficiente, ¿no? Sí, pues es una etapa de transición, yo creo, en las cocinas globales. Aunque en Europa y otros países tendrá sucediendo hace 20 o poco más de 20 años. Y acá en México pues estamos en lo que es la flor de la nueva cocina mexicana, ¿no? Muchos restaurantes como el mío, que tomamos como punto de partida las tradiciones. Hice un diplomado en una escuela de cocina. Pero estás hablando de años que no había lo que hay ahora. Claro. O sea, no había la oferta de escuelas que hoy tenemos casi en cada esquina o a un lado de cada Oxxo, ¿no? Mira, en ese año la oferta en Guadalajara estaba muy clara. Había un curso por allá por el rumbo de Ciudad Granja. Ah, sí. Había otro de postres, ¿no? Sí, había otro por Paseos del Sol y había otro por Ciudad Victoria, sí, pero todo eran cursos que te daba gente enterada de cocina en sus casas. No había ningún grado de profesionalización. Incluso con la experiencia me he dado cuenta que ni siquiera había un grado de veracidad en muchas de las cosas. Con el tiempo me di cuenta de que mucho de lo que me enseñaron no era cierto. Pero bueno, eso tenía que comprobar. Eso también creo que pasa en todas las carreras, ¿eh? No te das cuenta de que te enseñan falsedades. Sí. Pues era lo que había, o sea, era la oferta. Yo con mis había una escuela, un par de escuelas muy renombradas en Puebla, un par de escuelas también renombradas en el DF,
Pero yo creo que mis papás dijeron que para qué nos arriesgamos con los antecedentes que llevaba. Dijeron, no, pues una de aquí a ver si es cierto. Ya si pega ya es mucho. Sí. Porque fuiste un vago. Sí, pues era un poco inquieto, es la palabra. Sí. Muy. Ajá. Entonces, en aquel entonces no. Tiempo atrás, un chef o un buen chef era aquel que era capaz de repetir lo más estrictamente posible las recetas que otros habían hecho con anterioridad. También tiempo atrás, un chef era un ser anónimo que vivía oculto en la cocina de los restaurantes y que inclusive muy pocas veces tenía el derecho a sentarse en la mesa o en las mesas del restaurante para el que trabajaba. Afortunadamente todo esto ha cambiado y hoy la cocina no solo se ha convertido en un tema de alimentación, sino también de creatividad y una gran competencia por la creatividad. Pero también afortunadamente los chefs han dejado de ser anónimos y hoy, como se lo merecen, son figuras públicas y figuras reconocidas. Me da gusto tener hoy aquí conmigo en esta sala a Francisco Ruano. Él es el chef responsable de la cocina del restaurante Alcalde de Guadalajara, un restaurante con poco más de 3 años de existencia, pero que ha logrado consolidar un prestigio, un reconocimiento y una clientela. Y también me da gusto tenerlo porque siendo un chef aún joven, se ha ganado ya el reconocimiento no solo en el ambiente gastronómico local, sino también nacional e internacional. Por eso me da mucho gusto recibir. Y la comida de la memoria, para crear cosas con las nuevas materias primas que encontramos y las nuevas materias primas y las materias primas que ahora, de las cuales echamos mano para volver a poner en la mesa, ¿no? Las de antes, las de siempre y las de ahora, ¿verdad? A ver, como dicen, vamos empezando por el principio. Platícanos cómo acaba Francisco Ruano convertido en chef, cómo empiezas, cuándo te diste cuenta que era tu vocación, ahí no sé si en algún momento pensaste como otros, ibas a ser ingeniero, contador, abogado. ¿Cuándo te diste cuenta tú que querías dedicarte a esto? Para mí fue muy sencillo. El cliché del niño ahí con la abuela y la mamá haciendo la comida aplica. Yo creo que desde que estaba muy, muy joven, siempre fui muy curioso y muy gustoso de mirar lo que estaba haciendo mi mamá, de las idas al mercado. No es casualidad que el restaurante se llame en honor a uno de nuestros mercados aquí de la zona metropolitana. De nuestros tradicionales y bien renombrados mercados, del mercado Alcalde. Entonces, para mí fue muy claro. Luego, ¿no? En las crisis adolescentes, que arqueología, psicología y cualquier cantidad de cosas que se me ocurrieron, pero fue muy, muy sencilla la elección. Y a partir de entonces ha sido una mezcla de trabajo, de riesgo. Estamos hablando de qué edad, ¿desde qué año más o menos? Mira, yo terminé la preparatoria, no había ni siquiera una maquinaria mediática que te dijera que que era meritorio ser chef o que no había para nada Te iba a preguntar eso porque yo me imagino que el ambiente todavía no era el ambiente de hoy donde si tú dices quiero ser cocinero, quiero ser chef, pues todo el mundo te lo ve así como, mira qué buena onda, ¿no? Otro más. Porque tampoco estaba toda esta andanada mediática de programas de televisión donde ahora también en cada canal hay un programa de cocina. No existía todavía eso tampoco, ¿no? No, para nada. Incluso yo tengo memorias de que cada que platicaba un poco cuál era mi aspiración de vida, era un poco entre risa y lastimero, como, ¿estás hablando en serio? Nos salió raro. Mira, amigo, tan bonito que te verías con una licenciatura, ¿no? Sí. Que eso es una invención pues, más reciente, ¿no? Claro. Entonces, ese fue el inicio. Terminé, trabajé un poco, unos meses, un año aquí en la ciudad. Tampoco existía una oferta tan variada de restaurantes en aquel entonces. Los buenos restaurantes, te estoy hablando de principios de los 2000,
eran restaurantes de cocina italiana o argentina. Entonces no había mucho donde tirar. Sí. Tuve una oportunidad de irme a un crucero y... ¿Aquí estuviste trabajando antes, decías, En Guadalajara. Sí. Yo llegué a trabajar en un restaurante que se llamaba Villa Chianti aquí